Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenidos a la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vaya por favor a Salmos 37, en el versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos. La palabra perfectos no quiere decir una persona que nunca comete un error o algo así. La palabra perfectos lo único que quiere decir es la palabra verdadero o fiel. Es lo que quiere decir en el hebreo, verdadero o fiel. Y la heredad de ellos será para siempre. Verso 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Días de hambre. La palabra hambre quiere decir escasez. Y no te dice serán saciados. En otras palabras, Dios va a suplir lo que nos haga falta. Y no nomás lo que nos haga falta, más allá. ¿Se acuerda usted en Efesios capítulo 3, en el versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Dios es un Dios de abundancia. Amén. Entonces, la sesión pasada estábamos hablando acerca de cómo ejecutar este pacto de prosperidad. Tenemos un pacto, hay un pacto de sanidad. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no es automático, no es porque Dios dijo, por decir así, que por su llaga fuimos nosotros curados. Salmo 107:20 envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Gloria a Dios. Y alguien diga, oh, pues ya me sanó, ya ahí es todo, ya no tengo que hacer nada. No. Eso es una vil mentira. Esto no es automático. Dios nos amó y nos ama automáticamente. Esa es una verdad. Y el precio ya fue pagado automáticamente, ya fue pagado todo. Pero traer a manifestación, eso no es automático. Eso no es automático. No serás avergonzado en el mal tiempo. No es automático. Todo lo que fue dado ya fue pagado, automáticamente ya fue pagado. Pero traer a manifestación eso, traerlo y verlo manifestado aquí, eso, mis hermanos, no es automático. Tenemos que ejecutar este pacto de prosperidad en nuestras vidas, este pacto financiero. Dios es un Dios que quiere que sus hijos tengamos cosas y es parte de sus nombres redentivos. Él es El Shaddai, el Dios todopoderoso. Vimos la sesión pasada, di bases de esto y una de las cosas que fui en contra de esta falsa gracia que algunos predican y algunos oyen. Y todas estas falsas cosas donde confunden, no sé si a propósito de verdad, porque no entiendan cuando hablamos de obras muertas y obras de fe, son dos cosas diferentes. Obras de fe es actuar en lo que estamos creyendo y en lo que estamos hablando. Sí, el apóstol San Pablo dijo en la segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Amén. Entonces creemos, si cuando nosotros creemos, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual, que dijo, hablamos. Cuando creemos, hablamos, eventualmente vamos a actuar en la palabra de Dios. Simple y sencillo. Miren, mis hermanos, antes de continuar les voy a decir esto, y ustedes véanlo en la Biblia. Todo lo que estoy hablando lo estoy comprobando con la palabra de Dios. Mi trabajo no es convencerlos a ustedes. Yo no voy a traer convicción a sus vidas. Ese es trabajo del Espíritu Santo, no mío. Le voy a decir cómo operamos todo esto, cómo trabaja espiritualmente. Aún así, el Espíritu Santo va a traer convicción, pero no es automático. Usted tiene que abrir su corazón. Usted tiene que estar dispuesto. Usted tiene que querer aceptar estas verdades y decir, voy a recibir esto con la palabra de Dios. Una vez que usted abre su corazón, el Espíritu Santo empieza a traer convicción, revelación, conocimiento revelatorio. Y lo único que hace es, me usa a mí para entregar esto. Para que pueda venir convicción y revelación, alguien tiene que entregar la palabra de Dios. Pablo dijo en el capítulo 10 de Romanos, dijo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique?
Sí, entonces a lo que se refiere cuando dice cómo oirán, no solamente de oír algo, note, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, cuando le estamos predicando la palabra, enseñando la palabra de Dios, ahora usted ya oyó, en este caso dice, de quien no ha oído. Usted está oyendo, pero el creer es un acto de su propia voluntad. Hay gente que dice, oh, yo no puedo creer eso. No es cierto eso, es una falsa declaración. Usted puede creer eso, más bien usted decide no creer. Usted puede decir, mejor decir, decido no creer eso o decido creer eso, pero no puede decir, no puedo creer eso. Creer es un acto de su propia voluntad, es una falsa declaración en sí misma, es una falsa declaración. Decir, no puedo creer, claro que puede creer. Creer es un acto de tu propia voluntad, más bien es, usted decide creer o decide rechazar esto. Le estoy mostrando con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Hoy en día es muy fácil nada más decir, no tengo que hacer nada porque Jesús lo hizo todo. Hay una media verdad ahí, Jesús ya lo hizo todo, pero hay algo que tenemos que hacer, se llama responder por fe. Hay gente que dice, no, nada más tengo que creer. Es cierto, empieza con creer, pero eventualmente cuando crees, eventualmente vas a actuar. Entonces es muy fácil nada más asumir, ves, que porque estamos bajo la gracia de Dios, y yo predico de la gracia de Dios, hablo de la gracia de Dios, tengo series acerca de la gracia de Dios, menciono bastante de la gracia de Dios, pero igual la gracia de Dios se tiene que poner en su lugar correspondiente, como cuando hablamos del amor se tiene que poner en su lugar correspondiente, cuando hablamos de confesar la palabra de Dios se tiene que poner en el lugar correspondiente, cuando hablamos de orar en lengua se tiene que poner poner en lugar correspondiente. ¿Por qué? Porque no todo es confesar la palabra, pero no todo tampoco es orar en lenguas. No todo es aplicar el amor a todo, porque alguna gente ha mal aplicado el amor. Tenemos gente en el gobierno ahorita, en la farándula, en todo, gente del mundo que usa la palabra amor y quiere aplicar amor a cosas que no son, a cosas que no van. Quieren que aceptemos matrimonios entre personas del mismo sexo, que aceptemos aborto y lo ligamos todo con el amor. Y hay muchas cosas que pudiera estar aquí por un buen tiempo hablando de cómo gente usa el amor. Por eso no todo el amor aplica en ciertas cosas y no de esa manera en que algunas personas lo hacen. Bueno, de la misma manera, entonces no todo es gracia, aunque estamos bajo la gracia de Dios, en la gracia de Dios, esa es la parte de Dios, pero hay cristianos que quieren caminar en la parte que le corresponde a Dios y no quieren caminar en la parte que le corresponde a ellos, que es la fe. Entonces fe tiene su momento, pero si se fija, fe es bien importante porque fe es como accesamos la gracia de Dios. Todo en el reino de Dios es un sistema, es el gobierno de Dios. Todo cuando se trata de sanidad tenemos que operar en esas leyes. Leyes tienen ciertos requisitos y ciertos requerimientos y alguna gente cuando le dices requisitos, requerimientos, se molestan, se enojan, no, todos son obras muertas y todo eso. He oído un sinfín de tonterías, especialmente empecé a poner atención a eso desde el 2010 para acá. No es algo que ahora siga porque ya sé todo lo que hablan y todos están literalmente, como se dice vulgarmente, todos cortados por la misma tijera cuando se trata de eso. Y hay gente que, ¿por qué? Porque es más conveniente decir, oh, Dios está en control. Por ejemplo, ese dicho, Dios está en control. Si Dios estuviera en control, mis hermanos queridos, esta nación no estuviera en el desastre que está ahorita. El mundo no estuviera viviendo estos momentos desastrosos que están viviendo. Dios no está en control. Dios no está en control de este mundo. Dios no está en control de este planeta Tierra. Dios no está en control. Es una mala declaración. Y es un engaño. Y por otro lado tenemos personas que han oído todo esto y dicen, si Dios está en control, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está si Dios es amor y si Dios está en control? Porque Dios no lo controla todo. Por ejemplo, no los hace a algunos de ustedes ir a sus iglesias. O no los hace a algunos de ustedes quedarse en el mensaje de fe, por decir así.
no es suficiente, tienen que oír aquí, oír allá y oír aquel de que es por gracia y todo eso. Han mezclado es bueno mezclar gracia y fe igual, pero cada uno en su contexto. Pero cuando las mezclas fuera de contexto es bien peligroso. Algunos de ustedes no los hace Dios diezmar, no los hace dar. Te fijas que Dios no está en control de todo. Es un buen ejemplo, no ofensa, es asunto de usted. Es su vida espiritual, dice el justo va a vivir por su fe. Quiere decir que el justo sin fe puede morir. Sí, es simple y sencillo. No ofensa, nada personal, gloria a Dios. Asegúrate que eres nacido de nuevo, algún día nos vamos a ir en el cielo. Usted se va a ir primero, pero algún día me va a tocar verlo allá. Pero no ofensa, o sea, no digo esto con mala manera, en sarcasmo, en ninguna manera. Estoy hablando una verdad bíblica. Es bueno entender estas verdades también. Porque quizá también hay otras personas, y no voy a usar quizá, de hecho hay otras personas que cuando hablas esto y les dices esto, empiezan a reaccionar y hay un cambio en ellos. Porque no lo habían visto, no lo habían entendido, no lo habían visto de esa perspectiva. Pero si lo ves cómo hay gente, Dios bendiga sus corazones, pero ignorantes cabezas igual. Ellos asumen que están pasando por una enfermedad, es porque Dios los puso en esa enfermedad, es porque Dios sabe por qué, Dios les está enseñando algo. Sin embargo, ellos oran y piden oración en sus iglesias, o ellos oran para salir de esa enfermedad. Ponte a pensar. Algunos piensan que es una prueba de Dios. Si Dios te está probando con esa enfermedad, entonces no ores, no pidas oración, no vayas al doctor, no tomes medicamento, porque pues Dios te está probando, ¿qué no? Estoy usando la lógica que ellos usan, es una mala lógica y una mala interpretación bíblica, pero así sucede. Bueno, de la misma manera hay cristianos, Dios los bendiga igual, pero la ignorancia los ha estado deteniendo en esa área. Dijo Isaías y Oseas hablaron y dijeron: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pereció por falta de conocimiento. Creo que es Isaías capítulo 5, en el versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Fe y conocimiento van agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque no puedes ejercer fe en algo que no tienes conocimiento, si no conoces estas cosas. Igual, como acabo de mencionar, por ejemplo, hay gente que realmente no conoce el corazón de Dios, la manera de operar de Dios bajo el nuevo pacto. Entonces ellos asumen que la enfermedad que están pasando, pues Dios se la causó por algún propósito. Dios los está enfermando por algún propósito. Dios tiene un plan para sus vidas con la enfermedad. Entonces, bueno, pero es falta de conocimiento. Entonces no pueden ejercer fe. Hay otros que no pueden ejercer una fe implacable, una fe inconmovible, porque dicen, pues Dios me está pasando por esta enfermedad. Algunos usan el aguijón de Pablo, otros usan el caso de Job, etcétera, para justificarse el estar enfermos. Mis hermanos queridos, les digo con toda seguridad, esa es una obra perversa de Satanás, que cuando tienes una mala interpretación bíblica, vas a caminar en duda y en incredulidad. Pero gloria a Dios cuando viene luz y revelación. Usted puede salir de cualquier situación, de cualquier enfermedad. Usted puede salir de todas estas cosas. Dios mío. Padre, gracias te damos. Oro en el nombre de Jesucristo que estas verdades caigan en su corazón. Y hablo luz, revelación, sabiduría en el nombre de Jesús. Todo engaño del diablo se cae ahora. Toda obra perversa del diablo se cae ahora. Toda idea contraria, religiosa, toda idea de atadura se va en el nombre de Jesucristo. Porque es el espíritu de Satanás queriendo poner ataduras. Pero el Señor Jesucristo lo ha liberado ya y lo ha libertado. Gloria a Dios. Amén. Estas cosas se tienen que ejecutar entonces. Usted tiene que ejecutar el plan de Dios para su vida. Usted tiene que ejecutar esto. Salga de ese engaño de decir, pues todo es por gracia. No, más bien para nosotros, por el creyente, todo es por fe. Y le voy a citar bien rápido estos versículos. Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice que el justo va a vivir por su fe. Habacuc 2:4, Gálatas 3:11, amén. Romanos 1:17. Romanos 1:17, Hebreos 10:38. Segunda de los Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista.
Primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Romanos 5, versículo 2 dice que por medio de esta fe tenemos acceso a la gracia de Dios, en la cual estamos firmes. Pero ¿cómo estamos firmes en la gracia de Dios? ¿Por gracia? No, por fe. Amén. Gracias, Padre. Hakanemonde ishti eno vos te fararabajane keshte. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Nota en Colosenses capítulo 1, en el versículo 23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahí está, fundados y firmes en la fe. En el capítulo 2, en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Y hay gente que ha usado estas verdades y es terrible cuando hay muchos ministros que el diablo los ha usado y los sigue usando en esta área. Han sido un tropiezo al evangelio porque hablan en contra del diezmo, hablan en contra del dar. Wow. Noten Judas capítulo 1. En el versículo 4. Pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ponme las otras versiones, por favor. Note, el problema está que se han infiltrado. Voy a buscar algo aquí. A ver si lo tengo aquí en este iPad. Pero deme, que es Judas 1, versículo Judas 1. Ahorita leo la otra versión que está ahí en la pantalla. Judas, pues sí, 1, porque es el único capítulo que hay. Y en el versículo 4, le voy a leer esta versión. Es que no he leído las otras, esa fue la primera versión que pusiste después Reina y Valera, ¿verdad? Entonces, pues hay unos que note esta versión, dice, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en la Escritura que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios, que es la gracia de Dios, como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor. ¿Cuándo niegas a Jesucristo? Cuando estamos predicando que está bien vivir en pecado porque estamos bajo la gracia. Ahora sí, ponme la otra versión después de Reina y Valera 60. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo y hay gente que son nacidos de nuevo, de verdad, tal vez aman a Dios o de verdad lo aman, han nacido de nuevo, pero algunos de ellos se han frustrado en su caminar por fe y han pensado, oh no, es que estaba equivocado, es que antes ponía mi mirada en sí, ya hice mis confesiones y le decía a la gente, ¿ya hiciste tus confesiones? Bueno, no porque usted haya mal entendido el caminar por fe, quiere decir que la enseñanza de fe está incorrecta. Es más bien usted lo malentendió. Como igual yo no estoy hablando mal de la gracia de Dios, todo lo contrario, estoy hablando mal del mensaje de la falsa gracia, dos cosas totalmente diferentes. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Note ahí, vaya un momento. ¿Sabe usted que el pacto abrámico es un tipo del pacto de gracia? Amén.
Dios escogió a Abraham por amor. Pero hay un momento a Génesis, en el capítulo, tenemos que ejecutar esto. Note que en el capítulo 25 de Génesis, después que Sara había muerto tiempo después, en el versículo 1, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y de ahí salieron gente, ¿se acuerdan? La Biblia habla de los madianitas, etcétera, descendientes de ellos. Bien, verso 3. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham, note lo que dice el 5, dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Entonces Abraham vivió un tiempo donde dice la Biblia que murió en buena vejez. O sea, murió en una buena vejez, no murió de alguna enfermedad o algo así. Murió anciano y lleno de días. Eso es algo tremendo. Anciano y lleno de días. Bien, si usted se fija en el versículo 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. No, vaya un momento al capítulo 24, en el versículo 36. Estaba hablando aquí su criado, el criado de Abraham. Verso 34, 24, 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Mira el 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un niño, un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. ¿Todo qué? ¿Qué es todo cuanto tenía? En el verso 35, una vez más. Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Bien, entonces en el capítulo 25, en el versículo 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Eso indica entonces que Abraham dejó todo esto que leímos ahorita en estos versículos. Ahora Isaac, era un hombre riquísimo, riquísimo. En aquel tiempo tal vez multimillonario, de ahora un multimillonario. Bien, note que eso es el capítulo 25. Pero note en el capítulo, luego de ahí viene en el capítulo 25, habla del nacimiento de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Y habla desde que nacieron hasta cuando crecieron, hasta cuando Esaú vende su primogenitura a Jacob. Pero note algo aquí. Dice, después hubo hambre en la tierra, 26:1 de Génesis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Aquí pasó algo que hubo
peor de lo que está pasando ahorita con una inflación a punto de entrar a una recesión o tal vez ya en una recesión y luego una depresión. Hubo algo tremendo porque dice, después hubo hambre. La palabra hambre literalmente en el griego, en el hebreo, indica carestía. O sea, había carestía, o sea, del verbo carecer, no había cosas, pero indica también enfermedades. ¿Por qué? Porque había plagas en aquel tiempo, no había pastura, no había, hambre, hambruna, escasez generalizada de alimentos, privaciones, necesidad, carencias. Curiosamente, esto también indica enfermedades. Déjame explicarle por qué. Porque en el hebreo es un lenguaje de hecho este es un arameo, un lenguaje muy amplio. Los animales morían por hambre. Y la misma pobreza traía plagas y enfermedades. Era un tiempo terrible. Sin embargo, y por esa razón, Isaac perdió todo cuanto tenía. Ha de haber sido terrible perder todo, de ser un hombre poderoso, perder todo. Pero sin embargo, había un pacto, gloria a Dios. Había un pacto con Abraham, su padre, gloria a Dios, entre Dios y Abraham. Pero nosotros, hermanos, estamos en ese pacto ahora porque nosotros somos simiente de Abraham. Aleluya. Simiente de Abraham somos. Nota esto, me voy a ir hasta Gálatas ahora, en el capítulo 3. Note que en el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, aleluya, estos son hijos de Abraham, o sea, descendientes. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Note, porque todos los que dependen de las obras de la ley, otra vez, obras de la ley, ¿okay? No obras de fe, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, claro, nota que no dice obras, estamos hablando de obras de la ley, son muy diferentes a obras de fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, note, no dice las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, y lo aclara, dice, la cual es Cristo. Note entonces que habla de esa simiente, su simiente es Cristo. Pero nosotros ahora estamos en Cristo. Por eso dice el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Note entonces que el pacto abrámico es un tipo y figura del pacto de gracia, fue 430 años antes de la ley mosaica. Entonces, para aquellos que dicen el diezmo es de la ley, es una vil mentira. El diezmo fue incorporado nada más a la ley, las ofrendas fueron incorporadas a la ley, pero había algo aquí antes de esto y nosotros estamos ahora en Cristo y hubo un pacto de Dios con Abraham y su simiente. Ok, vamos a ver, ¿cuándo sucedió esto? Gloria a Dios. Vaya a Génesis ahora.
Dios le habló, como hemos visto en Génesis 12, a Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, en el verso 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, note esto. Quiero que vaya ahora al capítulo 15 de Génesis, Génesis 15. Después de estas cosas, verso 1, y es interesante porque dijo, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Ves? Abraham estaba desarrollando una relación con Dios. Abraham estaba caminando por fe y estaba actuando en fe. Abraham diezmó a Melquisedec, esto está en el capítulo 14, porque Abraham confió, gloria a Dios, confió y supo que Dios era su fuente. Aleluya, gracias Padre. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibir un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia manda un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla. Amén, gloria a Dios. Si no ha sido socio con nuestro ministerio, consideren ser socio con Ministerios Palabra de Fe y nos ayuda a llevar la palabra a diferentes lugares y nos ayuda a llevar la palabra por medio de televisión, radio, por medio de internet. Aunque usted vea las cosas en internet, la página se tiene que mantener y hay que subir audios, archivos de audio, todo eso cuesta dinero. Consideren ser socios de este ministerio si usted regularmente se alimenta. No le voy a decir cuál sea la cantidad o el mínimo o algo. Simplemente usted véalo con Dios. Siempre el Señor tiene la respuesta a todas las cosas. Amén. Entonces note lo que dice. Después de estas cosas, Génesis 15, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham,
Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Quiero que vea algo, lo voy a explicar rápido, pero la palabra siendo así, más bien en el hebreo esa palabra se traduce viendo. Abraham aquí, aunque estaba caminando con Dios, estaba creciendo en esta relación con Dios y había hecho cosas, estaba confiando en Dios. Aquí él estaba viendo las circunstancias en esa área de no tener hijos. Entonces dijo también Abram: mira que no me has dado prole. Es curioso, esa palabra prole quiere decir semilla o descendencia. No me has dado descendencia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, o un siervo. Verso 4, un siervo, un servidor nació en mi casa. Verso 4, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bien, si usted ve esto de creyó a Jehová, aquí le creyó a Jehová, aquí en este momento, pero ya le había creído al Señor en otra ocasión. Note que ahí, en Génesis 12, cuando le dijo: pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note esto, cuando lo leemos así, dice: ay, qué obediente fue, y sí fue obediente. Pero vamos a ir un momento al salón de la fama de la fe, en el capítulo 11 y en el versículo 8, dice que por la fe, note, Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es tremendo, eso es obedecer, eso es creer. ¿Por qué obedeció? Porque le creyó. Algunos dicen: no es por lo que tú hagas o por tu obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Todas esas declaraciones son tontas a la 10ª potencia. Fe, cuando actúas por fe, ya vimos que actuar por fe, obras de fe, es válido, es bíblico y es neotestamentario. Obediencia, lo que es fe en acción. Tu obediencia, obvio es, tu obediencia lo que hace es responde a la obediencia de Jesús. Pero nada más decir: oh, no necesitamos obedecer, es la obediencia de Cristo, no tu obediencia, es una declaración tonta a la 20ª potencia, ya le aumenté 10. Ahora, gloria a Dios, qué bueno está esto, pero me quiero ir despacio aquí. Cuando dice entonces: y creyó a Jehová, ya vimos que desde el 12 le creyó a Dios. Era en esta área de lo que le estaba hablando específicamente. En verso 7, Génesis 15:7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? La he de heredar. Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Nota, es lo que es un pacto, es cortar. En este caso el pacto estaban cortando un pacto. Está tremendo esto. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él.
Entonces Jehová dijo a Abram, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto fue una palabra de conocimiento que Dios le habló a Abraham, y Abraham supo lo que iba a pasar. Una palabra de sabiduría. Le reveló una palabra de sabiduría, algo que iba a pasar en el futuro. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ya leímos que murió en buena vejez. Pero no fue porque, dice, es que murió en buena vejez porque Dios le dijo. Mis hermanos, Dios nos puede decir, por su llaga fuimos curados y caminar en enfermedad. Dios nos puede decir, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Dios nos puede decir, y nos sacaste abundancia, Salmo 66, versículo 12, y aún así vivir en escasez. Pon Salmo 66, creo, verso 12. Ajá. Y nos sacaste abundancia y vivir en escasez, ¿se fija? Fue porque a Abraham Dios le dijo estas cosas, pero no fueron automáticas. Abraham tuvo que responder por fe. Otra vez, hermano Hughes, así mire, otra vez con lo de la fe. ¿Qué le puedo decir? I'm a faith preacher. Soy un predicador de fe. Pero es que está aquí en la Biblia, no porque sea un predicador de fe. Quiere decir que es verdad, pero es porque está en la Biblia. Es que soy un predicador de fe. Ahora, realmente fue lo que Dios me llamó a hacer, por eso lo hago. Verso 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto, o esa palabra en aquel día hizo, o en aquel día cortó Jehová un pacto. Se fija, la palabra beriz en el hebreo quiere decir cortar, literalmente cortar entre la carne. Entonces dice, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos y toda la bola de feos. Entonces, si te fijas, Dios cortó un pacto. Y cuando Dios cortó ese pacto, nosotros estábamos ahí en lo que a Dios le concierne. Habla aquí entonces ahorita en Gálatas, habló de su simiente, la cual es Cristo, y nosotros estábamos en Cristo. Cuando Dios cortó el pacto, estaba ahí la segunda persona de la deidad, y en lo que Dios el Padre le concierne, estábamos nosotros ahí, gloria a Dios. Y van a pasar muchísimos años para que esto viniera a hacerse manifestación. Pero por eso dice que somos descendientes de Abraham. Gloria a Dios. Luego, en el capítulo 17, en el versículo 6 dice, y te multiplicaré, Génesis 17, 6, en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto. La palabra establecer lo voy a hacer válido ahora. ¿Sí? Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Gloria a Dios. Quiero que vea esto entonces. Hubo un pacto aquí que fue cortado. Aleluya. Ahí estaba la simiente que es Cristo, la segunda persona de la deidad.
Y en lo que a Dios el Padre le concierne, usted y yo estábamos ahí. Por eso Pablo nos revela en Gálatas ahora que nosotros estamos en Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero esto tenía que venir ahora a cumplirse literalmente y se tenía que manifestar esa segunda persona de la deidad. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, nació bajo el tiempo en que la ley mosaica estaba vigente. Pero ya lo vimos, ¿ve? La ley mosaica no abrogó, no quitó, no anuló ese pacto, gloria a Dios. Aleluya. Todo este pacto de gracia entre Dios y Abraham era un tipo, sombra de los bienes venideros, un tipo, sombra, figura de los bienes venideros del nuevo pacto. Aquí todos estos animales también tipificaban al Señor Jesucristo, que fueron cortados, gloria a Dios. Man. Gloria a Dios, tengo pacto con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Esa debe ser una confesión del creyente. No solamente es tengo pacto con Dios, somos gente de pacto. Usted y yo somos gente de pacto, gloria a Dios. Pero su confesión neotestamentaria es tengo pacto con Dios por medio de Jesucristo. Soy gente de pacto por medio. Jesús es el medio. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe. He aquí la importancia de la fe. Pero esa fe es porque estamos en Cristo y de hecho usamos en este planeta Tierra, los creyentes nacidos de nuevo, la clase de fe de Dios en nosotros. Aleluya. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. No somos gente que estamos solos. Tenemos un pacto, hermanos. Y cuando vemos estas promesas, si dice, y nos sacaste abundancia, entonces debemos de ir creciendo. Si no estamos así, debemos de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Oh, quisiera hablar tantas cosas en una hora, pero no se puede. Por eso también debemos de usar la sabiduría de Dios. Debemos de usar fe y sabiduría. Fe y sabiduría no están en contra, hermanos. Fe y sabiduría van de la mano. La sabiduría de Dios. No todo el tiempo lo he usado, no me voy a jactar, he ido creciendo en esto, pero cuando empecé a aprender estas cosas, oh, gloria a Dios. Empiezas a ejercer ese pacto financiero y empiezas igual, voy a decir esto nada más por ejemplo, esto es entre Dios y usted, pero yo nada más lo voy a decir, si usted lo hace o no lo hace, no es asunto mío, no estoy diciendo esto para que lo haga, pero sí tengo que dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando Nubia y yo empezamos a operar en estas leyes de la siembra y la cosecha, había momentos donde, pues como toda la gente, la mayoría de la gente o todos, pues se nos antojaba ir a comer, queríamos gastar aquí, queríamos gastar allá, salir a esto, pero no teníamos. Y Dios estaba cumpliendo su palabra y se estaba manifestando y sus leyes se estaban manifestando y estábamos caminando poco a poco en mejores cosas, nuestro estilo de vida estaba mejorando, pero no estábamos todavía ahí, pero sabíamos que había un pacto financiero, es que hay un pacto financiero de parte de Dios y sabíamos. Oh, sabíamos que estaba ahí, que ese pacto ahí estaba y teníamos que usar la sabiduría o nos comíamos la semilla tan bien y gastábamos más allá o seguíamos invirtiendo en el reino de Dios y cuidando porque Dios ha puesto medios aquí en esta tierra, ha sido Dios por medio de Dios. El problema está que si ponemos como gente hace negocios, recuerdo cuando empecé en el 2008, 2009, empecé comprando 1 o 2 caballos, aparte de los que ya tenía, y luego los vendí. No los primeros 2 que tuve, que hasta el día de hoy los tengo, pero el famoso Pecoso y la Baby, pero
empecé a comprar otros caballos y luego compré 4 caballos, los compré y los vendí y le gané algo de dinero. Y luego compré unas cabras y luego al tiempo las vendí y le gané algo de dinero. Y de ahí tenía más semilla para dar en el reino de Dios. Y luego hubo un tiempo, después pasaron algunos años, donde ganábamos una buena cantidad de dinero comprando borregas, cabras, puercos, vendiéndolos. Y había algo de dinero, pero ¿sabes qué usamos ese dinero? Aquí viene la sabiduría. Pudimos haber, no sé, tal vez me pude haber comprado un carro más nuevo. Después, creo que fue en el 2011, 12, cuando pude comprar un pickup que todavía tengo, un motor diésel. Bueno, no es un carro nuevo, creo que es año 2004, y lo compré en el 2011, pero tenía muy bajas millas, muy pocas millas, y en un estado, una condición impecable. Y quería un carro, un motor diésel, y hasta el día de hoy lo tengo. Pero en aquel tiempo lo compré a crédito, y tardamos tiempo en pagarlo. Pero nunca dejamos, o sea, en otras palabras, no nos fuimos más allá. No estoy hablando que si usted tiene algo a crédito, quiere decir que está mal o es pecado. El problema está cuando saca una cosa a crédito y otra cosa a crédito y tiene varias cosas a crédito y luego está gaste más allá. Espéreme, hay un pacto de prosperidad y Dios quiere que tenga cosas, pero ahora estoy hablándole ahora de la sabiduría de Dios. Y empezamos a ver que no era sabio comprar esto aquí y endeudarnos con otra cosa y endeudarnos con otra cosa. Ya teníamos eso. Entonces, gracias a Dios, para ese tiempo, igual ya teníamos años. Esto de la siembra y la cosecha, teníamos años, hermanos. Estábamos hablando que para cuando pasó eso del carro, ya tenía 10 años yo operando en estas siembra y cosecha y dar y ser generoso y hablar y no se apartará de tu boca este libro de la ley, y empezar a hablar abundancia, empezar a hablar prosperidad, aunque no la estábamos viendo del todo y no la estábamos viviendo bien en ese momento. Sin embargo, cuando aprendimos esto, no dejamos de hacerlo ni un momento de nuestra vida hasta el día de hoy. Ahorita estoy pausando porque estoy recordando ciertos tiempos y fechas. Para cuando llegó el 2011, en el 2007, noviembre del 2007, nos fuimos a vivir donde estamos ahora. Pero para el 2009, noviembre del 2007, noviembre, diciembre, y luego entró enero del 2008 y estuvimos pagando renta donde vivimos ahora por un año y luego parte de noviembre y luego entró 2007, 2008, todo el 2008. Y luego entró el 2009 y no recuerdo si fue por febrero o marzo del 2009. La persona que me rentaba la casa me dijo, ya no me pagues más renta, la casa es tuya. No era una casa nueva, no era una casa último modelo ni nada. Era una casa hecha ya en los 70s, pero es tipo así como de aquí, tipo rancho, tipo campo, tipo en el monte, con techo de lámina, hasta el día de hoy la tiene. Pero pasamos de vivir de una casa de renta aquí en Douglas, una casa pequeña de renta, a pasar a una casa más grande de renta por un año y meses, y después de año y meses, vamos a suponer año y 4 meses, año y 5 meses, nos regalan esa casa. Ahora esa casa la hemos ido arreglando y llegó un tiempo en que la arreglamos mejor de cómo estaba cuando nos la regalaron. Pero mi punto es que no teníamos un mortgage o un mortgage o una hipoteca. Y ya vivíamos en una casa más grande para ese tiempo de la que vivíamos anteriormente. Acuérdese, todo es relativo, porque usted puede ir a mi casa y usted piensa que, pues, esta es su casa, hermano. Yo pensaba que estaba hablando de una casa con servicios inteligentes, puertas inteligentes y ventanas y todo eso. Y pues no, como le dije, es relativo, acuérdese, y no le estoy diciendo todo, pero hubo un tiempo cuando yo viví en Mesa que dormí en carros yonqueados. En un carro yonqueado dormí por una semana, no tenía nada. De hecho, cuando llegué a dormir ese carro yonqueado, yo me acuerdo que 2 gatos me hicieron así, le estaba invadiendo su propiedad. Ellos habían llegado primero que yo a ese carro yonqueado.
Después dormí en un colchón, después tuve para rentar una pequeña recámara y dormí en el suelo por meses y luego en un colchón. Acuérdense, estoy hablando, todo esto es relativo. Para algunos donde yo vivo ahorita son cacahuates, es nada. Pues yo conozco gente que vive mejor que yo y gloria a Dios por esos socios de este ministerio. Tienen una mejor casa que yo, gracias a Dios por ello. Pero lo que estoy hablando de Nubia y de mí, cuando empezamos y fuimos caminando en estas cosas, fuimos caminando sin dejar de dar a Dios, sin fregar a nadie, sin andar haciendo tranzas, sin andar con cosas de eso, nada de eso, creyéndole a Dios honradamente, caminando en fe, sembrando en el reino de Dios hasta el día de hoy. Y ahorita, ya por el tiempo que estoy viendo aquí, el tiempo me están marcando, en general ahorita estamos en otro nivel y estamos creyendo a Dios, pero para este tiempo podemos obtener otra propiedad enfrente de la casa que nos habían regalado y también la saqué, ahí sí la saqué en un mortgage, en una hipoteca, en un mortgage o hipoteca, pero fíjese una cosa, es un buen testimonio. Una hipoteca de 30 años la voy a pagar entre 5 y 6 años. Gloria a Dios. Igual, sin dejar de sembrar, sin dejar de dar. Y no vivo necesariamente con los lujos que pudiera vivir una persona en una ciudad grande, pero vivo en bastante terreno, bastante cantidad de terreno. Gloria a Dios. Vivo en las afueras de Douglas, vivo muy a gusto, es muy pacífico. No tengo que tener un vecino un lado de otro y nada mal si vive así, nada mal. Acuérdense, cada persona es relativa, vive en diferentes lugares, no es como yo soy mejor ni nada, de ninguna manera estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es dándoles una breve descripción de cómo empezamos, nada más por creer este pacto de prosperidad, este pacto financiero. Tenemos un pacto financiero, no solamente Dios nos salvó y nos morimos y nos vamos al cielo o algo así. Dentro de ese paquete tenemos ese pacto. Este pacto es algo bien grande que tiene varios pactos, por así llamarlo, o varias ramificaciones, para si lo quiere entender así. A mí me gusta entenderlo como un gran pacto, como si fuera un gran saco, una gran bolsa, y adentro está este pacto de prosperidad, de sanidad, de paz, etcétera. Pero si usted no lo quiere entender así, está bien, pero es parte de esto. Amén. Gloria a Dios. Ahora es tiempo de ejecutarlo, ponerlo por obra, es dando. Cuando empezamos a dar y sembrar y estamos ejecutando este pacto de prosperidad, estamos ejecutando este pacto. Amén, amén. Como les dije la sesión pasada, algunos, la mayoría, ve esto porque con el afán de aprender, pero hay otros que lo ven, pero lo sé, así me ha pasado por años, con el afán de criticar, de tomar nota de lo que estoy hablando para luego ellos predicar en su iglesia lo contrario y buscar versículos en la Biblia que según ellos demuestran lo contrario de lo que yo estoy hablando, pues no tienen nada de revelación, sino es porque tienen que comprar CDs y DVDs y oír a alguien para sacar sermones, no reciben nada ellos. Pero bien, y algunos de ellos nada más ni pichan, ni cachan, ni dejan batear Juan 3:16, no es cierto. Pero mi punto está que no tienen que dar. Si alguno de ustedes no creen esto, no lo den, no ejecuten nada de esto. Pero para aquellos que creen, voy a orar, es lo justo y es lo honesto, todo lo bueno, todo lo que es digno, dijo Pablo, Filipenses 4:8, todo lo que es justo, honesto, todo lo que es de buen nombre. Entonces voy a orar por aquellos que van a dar. Y Dios te ama. Si usted no cree en esto y usted no da nada y usted no quiere dar nada, está bien, Dios lo ama a usted. No voy a dejar de decirle y no le voy a decir que Dios lo ama en base a lo que dé, porque sería una mentira. Dios lo ama igual. Por ejemplo, Nubia y yo somos dadores, no es una jactancia, no estamos jactando, no estamos aquí presumiendo de nada más es una verdad, somos dadores. Entonces, pero Dios habla, y sé que algunos de ustedes también y muchos de ustedes también, pero Dios, hablando de aquellos que no lo son, Dios no nos ama más a nosotros, a Nubia y a mí, que a usted. En ninguna manera le voy a decir esto. Pero sí, como le dije la sesión pasada, no se trata nomás de que pues Dios me ama a mí, me va a bendecir igual y me va a dar igual, porque eso no es verdad. Dios lo ama a usted, pero cuando se trata de las promesas de Dios, se tienen que accesar y traer a manifestación por fe. Y hablamos del actuar en fe, y dar es parte del actuar en fe y es parte de ejecutar el plan financiero de Dios. Aleluya. Amén.
Entonces, si usted no cree, fíjese esto, para que no, algunos de ustedes no digan, pues hermano Hughes es que nos está obligando, nos está condenando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No lo estoy condenando, no lo estoy obligando a nadie, a nada. Me voy a poner de acuerdo con aquellos que creen esto. Amén. Y con aquellos que no creen, igual tiene usted derecho a estar equivocado en su propia opinión. Nada más que yo no puedo estar de acuerdo con usted, porque si no vamos a ser dos los equivocados. Entonces es preferible que usted esté equivocado y yo esté correcto. Alguien me dijo, o sea que usted está queriendo decir, está insinuando que usted está bien y yo estoy mal. Le dije, no lo estoy insinuando, lo estoy afirmando. Yo estoy bien, le dije, y usted está mal. Porque lo que yo creo, porque yo estoy bien y usted mal, porque lo que yo creo está en línea con la palabra de Dios. Es todo, es la única diferencia. Le estoy dando gloria a Dios. Ahora, Dios lo ama, yo lo amo, Dios no está enojado con usted, yo no estoy enojado con usted. No hay ninguna condenación en esto, pero estamos hablando una verdad. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias que tú traes convicción a todos tus hijos. Gracias que tus hijos actúan en fe en este tiempo, en esta noche, y te doy gracias. O en este día, cuando oigan esta enseñanza, y te doy gracias por sus vidas. Padre, yo hablo la bendición del Salmo 66, 12, y lo sacaste a abundancia. Padre, hablo la bendición del Salmo 115, verso 14. Tú aumentas bendición sobre ellos y sobre sus hijos. Y la bendición del Salmo 112, verso 3, bienes y riquezas hay en sus casas. La bendición del Salmo de Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suple todo lo que haga falta conforme a sus riquezas, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo te doy gracias. La bendición de 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y ahora hablo en base a estos testigos bíblicos. Declaro, hablo abundancia, que nada haga falta, que en tiempos difíciles son saciados, como leímos, en el nombre de Jesucristo, y te alabo y te glorifico, Padre. Hablo en el nombre de Jesús, que a ellos les alcanza, les rinde y más allá todavía, porque tu palabra dice que tú eres fiel, tú eres justo, gloria a Dios. Gracias, Padre, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que ustedes piden o entienden, según el poder que actúa en ustedes. Ese es el poder de la fe. Es como ejecutamos este pacto financiero, este pacto de prosperidad bíblica. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios por ello. Y Dios es bueno. Aleluya. Y creo que nada hace falta y estamos en esa misma unción. Y si ustedes son socios de este ministerio, así como no nos ha faltado nada, Pablo dijo que sois participantes de esta misma gracia. De la misma manera, mis hermanos, esa misma gracia quiere decir esa habilidad o capacidad que hay en este ministerio que no nos ha hecho falta. Nada va a hacer falta a ustedes, aleluya, cuando nos conectamos en el mismo espíritu. Muchas gracias, gloria a Dios. Dios los bendiga rica y abundantemente. Esto fue una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar.
También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.